Extra urgente. Coomer dice: supervisión de la Cámara de Representantes investigará a NewsGuard. Partido Republicano dice: la cárcel para el patriota podría garantizar una ola roja. Los estados rojos piden a la corte que detenga la orden de silencio de Jack Smith contra el patriota en el caso de documentos de Florida. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Coomer, republicano por Kentucky, anunció el inicio de una investigación sobre NewsGuard, diciendo que la investigación se centrará en el impacto del sistema de clasificación de noticias en el discurso de la primera enmienda y si la compañía ha sido patrocinada de alguna manera por un gobierno federal, estatal, local o extranjero. Coomer, en una carta enviada a los codirectores ejecutivos de NewsGuard, Steven Brill y Gordon Krovitz, dijo la semana pasada que está buscando documentos relacionados con los contratos de su empresa con agencias federales, así como información sobre cómo se adhiere a sus políticas destinadas a proteger contra apariencias de parcialidad, informa un diario. El presidente añadió que el comité quiere tomar una determinación independiente sobre si la intervención de NewsGuard en el discurso protegido fue patrocinada por alguna entidad gubernamental. El comité no está en desacuerdo con que una entidad comercial proporcione a otras empresas y clientes análisis basados en datos para proteger sus marcas, dijo Coomer. Más bien nos preocupa la posible participación de entidades gubernamentales en la interferencia con la libre expresión. NewsGuard afirma calificar las fuentes de noticias según su confidencialidad, con puntuaciones provenientes de periodistas expertos que utilizan una escala de 0 a 100 para calificar a los editores según su sitio web. La campaña o compañía dice que basa sus calificaciones en que ciertos sitios web publican repetidamente contenido no real o engañoso, o si separa la opinión de las noticias. También evalúa si los sitios utilizan titulares no reales, revelan su financiación y propiedad y revelan conflictos de intereses. Los críticos de NewsGuard han argumentado que el grupo es parcial y partidista y utiliza juicios subjetivos sobre qué noticias decide calificar como parciales. El cofundador Brill ha sido un agente y donante del Partido Demócrata durante mucho tiempo. Durante décadas, él y su esposa han hecho grandes donaciones a candidatos demócratas, incluidos el expresidente Barack Obama y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. Krovitz, exdirector del Journal, también es demócrata registrado. La esposa de Krovitz, Minky Worden, dirige la oficina de medios de la izquierdista Human Rights Watch, una organización que impulsa políticas trans a nivel mundial. Dos estudios realizados por el Media Research Center, MRC, encontraron que NewsGuard califica consistentemente a los medios de comunicación liberales por encima de los conservadores. NewsGuard es solo otro grupo de izquierda que intenta censurar a los conservadores, dijo el presidente del MRC, Brent Bozell, en un comunicado. Tenemos la prueba. Elon Musk, el propietario de la red del Pajarito, también criticó a NewsGuard, afirmando que la compañía de calificación no está jugando limpio y piden su disolución inmediata. Las agencias de publicidad utilizan las calificaciones de NewsGuard para detener o restringir el flujo de publicidad a plataformas de medios como la Red del Pajarito y medios conservadores, censurando efectivamente sus noticias y puntos de vista. El año pasado, el Congreso incluyó en la Ley de Autorización de Defensa Nacional una disposición según la cual el PENTA
no podía gastar publicidad para el reclutamiento en agencias de publicidad que utilizan servicios de desinformación como NewsGuard. Grovis dijo a un medio que NewsGuard espera aclarar un malentendido que tiene el Comité de Supervisión sobre su trabajo para el Penta. Nuestro trabajo para el Penta ha estado únicamente relacionado con esfuerzos hostiles de desinformación por parte de operaciones vinculadas a los gobiernos del país de Rus, el país de Xi e Ir, dirigidas a los estadounidenses y a nuestros aliados, dijo en un comunicado. También promocionó a su compañía como el único servicio apolítico que califica a los medios de noticias y dijo que su sistema ha generado calificaciones positivas y negativas tanto para sitios de derecha como de izquierda. Homer también dijo que su comité revisará la veracidad y transparencia sobre el origen de las consultas, así como el manejo de conflictos de intereses que puedan influir en el bien público. De otro lado, una sentencia de cárcel o confinamiento domiciliario para el presidente patriota en su juicio penal en New York garantizaría una ola roja en las elecciones de noviembre, según algunos republicanos. El juez Juan Merchan sentenciaría al patriota el 11 de julio, 4 días antes del inicio de la convención del Comité Nacional Republicano en Milwaukee, Wisconsin. El patriota fue condenado por falsificar registros comerciales. Algunos republicanos advierten que una sentencia que impida al patriota asistir a la convención garantizaría las victorias del Partido Republicano en las elecciones generales. Creo que es mejor que el Partido Demócrata sea muy cauteloso, porque si el pasado presidente en ejercicio de los Estados Unidos no puede asistir a la convención en persona, esencialmente están eligiendo al patriota como presidente, dijo el representante Derek Van Orden, republicano por Wisconsin. Creo que animará a la base republicana, hasta el punto de que será imparable. Y creo que la gente independiente, como acabo de decir, va a decir, no queremos esto. Esto no es Estados Unidos. De Estados Unidos, en el que queremos vivir, no hay nada. Queremos poder tener un discurso libre y abierto entre los partidos políticos sin tener que preocuparnos de ser encarcelados. Merchan podría imponerle una multa al patriota o sentenciar al patriota a libertad condicional, confinamiento domiciliario o hasta 4 años de prisión por cada uno de los 34 cargos por los que fue declarado culpable. Si ese juez agrava la injusticia del juicio con una sentencia de cárcel, o eso restringe de otra manera su libertad de hacer campaña, la ira justificada por la injusticia acabará con Joy y el establishment en noviembre, dijo Richard Porter, miembro del Comité Nacional Republicano de Illinois, según un diario. El vicepresidente de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, Blake Moore, republicano por Utah, advirtió lo siguiente: sería una mala idea para los demócratas si intentaran manipularlo de esa manera, informó el medio. Se están haciendo preparativos en la casa del patriota en Florida o en Mar-a-Lago y en Milwaukee, en caso de que el patriota decida hacer apariciones desde lejos o no pueda asistir, informó un diario. Después del informe inicial, el RNC negó al medio NBC que se estuviera preparando para la posibilidad de que el patriota no pudiera asistir a la convención. De otro lado, un grupo de 24 fiscales generales estatales republicanos presentó un escrito amicus curiae en el caso de documentos clasificados del patriota, pidiendo a un tribunal de Florida que no conceda la petición de orden de silencio del fiscal especial Jack Smith, calificándola de presuntamente inconstitucional. Las elecciones libres y justas en los Estados Unidos dependen de la capacidad de los candidatos para hablar sobre temas importantes del día. Los intentos de impedir que un candidato hable no solo dañan al candidato, también perjudican a los votantes a quien se les niega el acceso a información crucial, y los estados que son responsables de gestionar las elecciones, afirmó el escrito amicus curiae presentado el día de ayer en el Distrito Sur de Florida.
Y cuando los agentes de un candidato buscan una orden judicial para amordazar la discusión sobre asuntos relacionados con cuestiones electorales importantes, esa moderación plantea preocupaciones aún más fundamentales sobre la primera enmienda, decía el escrito. Dirigido por la fiscal general de Iowa, Brenna Byrne, el grupo de altos fiscales estatales sostiene que cada rama del gobierno, incluso el Poder Judicial, debe ser cautelosa a la hora de abreviar el discurso político central, especialmente el discurso político central relacionado con una elección presidencial. Desafortunadamente, la solicitud del fiscal especial aquí no refleja esa precaución, afirma el escrito. El mes pasado, el equipo de Smith presentó una moción ante la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon, que preside el caso de documentos clasificados, pidiendo que prohíba al patriota hacer declaraciones que representen un riesgo significativo, inminente y previsible para los agentes encargados de hacer cumplir la ley y que participan en la investigación y procesamientos de este caso. El patriota afirmó en un llamamiento de campaña que los agentes del organismo F estaban cerrados y cargados, listos para sacarme y poner a mi familia en riesgo. Los fiscales dijeron que las afirmaciones extremadamente no reales del patriota citaban un formulario estándar del organismo F que detalla la limitación del uso de la fuerza a situaciones de emergencia. Se utilizó el mismo formulario cuando los agentes federales buscaron documentos en la casa de Joe. Los fiscales generales, en su escrito, argumentaron que la petición de Smith pedía al tribunal restringir ese derecho ordenando una restricción previa del discurso constitucionalmente protegido del presidente patriota. Tal orden es presuntamente inconstitucional. Si se concede, esta petición impediría que el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos se pronuncie contra la acusación y el proceso de juicio penal que busca quitarle la libertad, escribieron. Ese procesamiento, por supuesto, está dirigido por un departamento que controla el oponente político del patriota. La política no tiene cabida en un proceso penal, dijo Byrne en una declaración a través de un medio. Todos tienen derecho a la libertad de expresión, incluido el presidente patriota. Esta orden de silencio inconstitucional impedirá que el patriota se defienda mientras está en la boleta electoral y negaría a los estadounidenses su derecho a escuchar a ambos candidatos antes de las elecciones. A Byrne se unieron los fiscales generales de Florida, Virginia Occidental, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming. Una vez más, somos testigos de cómo un fiscal intenta impedir que el candidato republicano a la presidencia hable en medio de una elección, dijo la fiscal general de Florida, Ashley Moody. La primera enmienda, en esencia, está diseñada para proteger el discurso político, y yo y mis colegas no nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo la administración de Joe pisotea la libertad de expresión de un ciudadano de Florida. Los AG argumentaron en su escrito que sin duda hay ocasiones en las que una orden de silencio, incluso de un candidato político, puede estar justificada. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.